Hola, mi nombre es Roberto Jiménez Mosri y elegí hablar sobre el derecho humano a la asistencia consular. Esto porque desde mi punto de vista es fundamental que los extranjeros obtengan asistencia de su país que son originarios, ya que al estar en un país extranjero, pues en muchos casos no conocen del todo cómo son las normas, regulaciones e incluso el idioma del país en el que se encuentran. Por lo que considero que es vital el tener derecho a comunicarse y evidentemente tener asistencia consular para asegurar la efectiva realización de principios de, por ejemplo, igualdad entre las partes y así estar en posibilidad de evitar desequilibrios o algunas limitaciones que puedan ocurrir respecto a la defensa del extranjero que está siendo imputado por la comisión de algún delito. ¿En qué consiste este derecho humano? Bueno, la asistencia consular consiste en que el Estado extranjero brinde ayuda y asistencia consular al ciudadano encontrado en un país extranjero. Es decir, pues son ciertas acciones que realiza el personal consular y o diplomático de un país en territorio de otros estados. ¿Qué se conoce sobre ese derecho humano? Bueno, conocemos que las personas que han sido víctimas de un delito, cuando tengan otra nacionalidad, pues estas tienen derecho a que se les proporcione asistencia consular. Entonces, si estas personas extranjeras, si así lo desean, pues pueden comunicarse con sus consulados a fin de recibir asistencia. Entonces, cuando una persona extranjera detenida por la comisión de algún delito en territorio nacional, o sea, estamos hablando si una persona extranjera comete un delito en territorio mexicano, pues debe informarse a la embajada o consulado que corresponda o el cual es originario este extranjero. En caso contrario de que no se le otorgue este derecho, bueno, pues es una grave violación a su derecho humano. Entonces, en otras palabras, pues se tiene derecho de comunicarse con su consulado a recibir, a, perdón, con finalidad de recibir la asistencia correspondiente. ¿Cuál es la situación en México y en el mundo? Bueno, este es un derecho humano reconocido en México, evidentemente, y se debe de otorgar lo más rápido posible al extranjero. En nuestro artículo 151 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este nos menciona que en el caso de que un extranjero sea detenido, pues el Ministerio Público le hará saber sin tardar, es decir, sin demorar, y le garantizará su derecho a recibir asistencia consular, cosa que no pasó en el caso de Florence Cassés, que vamos a hablar en un momento. Y bueno, pues el Ministerio Público le hará saber sin demora y le garantizará este derecho a recibir la asistencia consular, por lo que permitirá comunicarse a las embajadas o consulados del país res de respecto del extranjero originario. Por su parte, también en el ámbito internacional, este derecho humano lo encontramos en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, específicamente en su artículo 36. Y bueno, esto considero que se vincula con el debido proceso que se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ubicado en el artículo 14. ¿Cuáles son algunos asuntos o casos conocidos? Bueno, especialmente aquí en México tenemos dos casos muy importantes y de trascendencia internacional, como lo es el caso de Florence Cassés, que mencioné anteriormente, y el caso Avena. Voy a empezar con el de Florence Cassés, que en primer lugar, bueno, este es uno de los casos más vergonzosos de la justicia mexicana. Esto al tener bueno, tuvo un conflicto diplomático con Francia. Entonces fue un caso que se dio a conocer en todo el mundo. Y
pues consistió en un montaje televisivo donde colaboraron autoridades públicas, y esto pasó en el año 2007, en el que Florence Cassés fue acusada y también condenada eh, por 93 años aproximadamente, pero redujeron la sentencia a 60 años por un tribunal mexicano. Esto, pues, supuestamente por los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión ilegal de armas de fuego, y evidentemente Florence Cassés, de nacionalidad francesa, pues no cometió ningún delito. Por lo tanto, pues hubieron grandes violaciones a los derechos humanos, entre ellos del tema que estamos hablando, que es la asistencia consular. Y después de varios años, su caso fue revisado por la Suprema Corte, y en 2013 le fue otorgado un amparo en donde se dicta su liberación, esto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, bueno, pudieron encontrar ciertas irregularidades muy graves en el, bueno, debido proceso. Y bueno, ese día que Florence Cassés fue liberada, pues salió de México para regresar a Francia. Entonces, un caso muy vergonzoso para México y de trascendencia internacional. Por su parte, también tenemos el caso Avena, donde aquí, pues, el gobierno de México demandó a Estados Unidos porque habían mexicanos con sentencia de pena muerte. Entonces, aquí México señalaba que no se les protegía el derecho consular para darles asistencia y cierta orientación en los procedimientos que fueran llevados a cabo. La sentencia aquí en el caso Avena, pues Estados Unidos fue culpable por violar la convención, y por tanto se obligaba a Estados Unidos a una restitución, es decir, pues como si no hubieran pasado, o volverlo a un punto de inicio, punto cero, para ser acompañados con asistencia consular y con su respectivo abogado. Y bueno, aquí tenemos que tener muy claro que pues México no busca que sean declarados inocentes estas personas, sino simplemente que tengan una buena defensa, una defensa adecuada y asistencia consular.